que ahí nos dirá el licenciado Eduardo Donza, creo que está llegando al 55% de la población. 55% de la población está bajo la línea de pobreza, por lo menos el dato que se desprende del primer trimestre de este 2024. Eduardo Donza es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. ¿Cómo estás, Eduardo? Federico Sánchez, el equipo desde Trelew te saluda. Sí, buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Sí. Bueno, a ver, contanos un poquito de este informe que han difundido hace unos días y que el dato preciso habla en el país un 54,9% de pobreza y un 20,3% ni más ni menos que indigencia, ¿no? Esto es dificultad para alimentarse directamente. Sí, surge de datos de la encuesta permanente de hogares, el INDEC. Nosotros en la Universidad Católica tenemos una encuesta propia y en función de esa encuesta que del año pasado habíamos estimado para este mismo periodo, primer trimestre, un 55%, así que bueno, los datos van convergiendo. Acá hay dos factores, como hablaban ustedes, la aceleración de precios, lo que se dio sobre todo después de la devaluación del mes de diciembre del año pasado, y que los ingresos de la familia no se recuperan tan rápido, ¿no? En el caso de que se recuperen, recordemos que fue muy fuerte en diciembre, un 25% de índice de precios al consumidor, en enero 20% y después fue descendiendo, pero son sacudones muy grandes que aumentaron, nosotros estimamos en más de 10 puntos porcentuales, ¿no? Lo que es el nivel de pobreza, llegando, como usted decía, a casi o cerca del 55% de la población. Ahora, esta aceleración de precios se da en un contexto de una alta inflación y un factor muy importante que es la pobreza estructural en la Argentina. No, esto no es cosa momentánea, por supuesto que se agravó en forma muy marcada, pero nunca en los últimos 20 años tuvimos menos de un 25% de población en situación de pobreza. Sí. Entonces, eso es lo que hay que tomar mucha conciencia, no para disculpar a nadie por ninguna medida que se haya tomado, sino por la problemática tan seria, ¿no? Es un problema muy serio en el cual hace más de 20 años que hay un núcleo duro de población en situación de pobreza que no baja del 25%, sí. ¿no? Que ya estamos hablando de una tercera generación. Claro. ¿No? Esto es para marcar lo complicado. Sí, ahora, Eduardo, déjame preguntarte, cuando uno ve estos valores, ¿no? 55% de pobreza, probablemente y rápidamente se remonta a 2001, ¿no? Que el salto incluso creo que llegó a 57 o 60% o superando eso. Ahora, no deja de llamarme también la atención el índice de indigencia, porque acá estamos hablando de gente que no llega a comer bien y está en 20%, 1 de cada 5 hogares. Sí, acá puede ser que el hecho de que la medición es justo en un momento de crisis, donde aumentaron, como ya dije, un 20% en enero, después disminuyó al 13%. Los alimentos, que la canasta básica alimentaria tiene solamente alimentos, muchas veces aumentaron más que el índice general, no del IPC. Entonces, en muchos hogares es muy importante el ingreso que viene como transferencias no contributivas del Estado, ¿no? La asignación universal por hijo, los que son programas de empleo también, ¿no? Que pasa extendido a nivel nacional potenciar trabajo, y otros programas también, tanto de transferencias como de empleo provinciales y municipales. Entonces, la aceleración muy grande de los precios y los ajustes en los programas que vienen 3 o 6 meses desfasados, claro, que todavía no había ingresado. No es que la situación no sea grave, por supuesto que es gravísimo, pero sí es posible que en el segundo trimestre ya se haya bajado, ¿no? Eso en forma importante. Sí, ¿no? Lo que no tiene que dejar de preocuparnos, ¿no? No, claro. Es una cuestión técnica de cómo se mide, ¿no? En qué momento. Ahora, Eduardo, esa iba a ser la siguiente pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta un trimestre durísimo, ¿no? Porque ahí habla de por lo menos 10 puntos que te subió la línea de pobreza.
Digo, y teniendo en cuenta que ya se cerró el primer semestre y las perspectivas que hay, ¿no? En cuanto a la inflación y al nivel de actividad para los 6 meses restantes, ¿cómo puede estar modificándose este índice que hoy nos marca 55 de pobreza? Digo, eh, ¿puede tender a la baja mucho más? No sé, ¿qué análisis hacen con perspectiva al cierre de 2024? Sí, son estimaciones según datos secundarios, no de las fuentes de Sí, relevamiento de ingresos de las familias, que todavía no hay. Hay dos cuestiones que van en situaciones opuestas. Una que es positiva, ¿no? Que se desaceleró la inflación de sí, una forma muy marcada, ¿no? Que los ingresos de los hogares se van recuperando un poco, ¿no? Depende que lleguen a los niveles antes de esta crisis, ¿no? De este sacudo, pero se van recuperando. Esos serían dos factores que marcan un poco el descenso que puede tener la pobreza. Pero después tenemos otro fantasma, ¿no? Que antes no lo teníamos, que es la desocupación, la ¿no? Ya desocupación, los datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC del primer trimestre estaban marcando una desocupación por encima del 7% a nivel general, y con el agravante que lo que más se había incrementado era la desocupación de los jefes de hogar, que en general suelen tener un ingreso más importante que el resto, ¿no? sí, De los integrantes del hogar. Eso sería un factor que es negativo, ¿no? Porque claro. no Y en ese... hablamos de pérdida de capacidad de compra, sino que es pérdida del ingreso, ¿no? claro, Del trabajo y del ingreso. Entonces, en función de estas dos, que una tira para mejorar y otra para desmejorar, lo que se puede prever muy en el corto plazo es un descenso, pero un descenso muy leve, ¿no? uh-huh, Del nivel de pobreza en la población, y puede ser que el de indigencia sea más marcado, ¿no? Por esta cuestión del desfasaje, del delay que hay entre que llegan los ajustes de la transferencia del Estado, que llegan bastante tardíamente, pueden ser 3 o 6 meses más tarde. claro, o sea, vos decís que la indigencia sí se va a, va a haber un registro más marcado del descenso, este 20,3. Posiblemente sí, porque ahí no puede ser que la desocupación no esté afectando tanto, ¿no? Uh-huh, Pero no porque no tengan problemas en el mercado de trabajo, sino que tienen tantos sí, problemas en el mercado de trabajo, que es la precariedad lo que tienen, claro, sí, sí, ¿no? sí, El hogar que tiene ingresos muy, muy bajos, o que no tiene ingresos, y tiene que pensarse un trabajo, salir a reciclar residuos, a cartonear, la venta ambulante, ver qué encuentra para poder venderlo, limpiar parabrisas en esquinas, ¿no? Ahí la desocupación no tiene cabida, ¿no? uh-huh, Porque es la sobrevivencia directamente, sí. ¿no? Lo que tiene que mejorar es el mercado de trabajo, ¿no? Para todas estas cuestiones. Las transferencias del Estado son muy importantes que continúen porque amortiguan un poco, ¿sí? Pero nunca fueron, ¿no? Desde el año 2002, con el programa Jefe para Hogar Desocupados, ¿no? Que en mayo del 2003 llegó a tener casi 2 millones de destinatarios. De ahí en adelante nunca hemos podido sacar lo que son las transferencias, que son programas diseñados para momentos de crisis, Sí. ¿no? De ahí es la verdadera dimensión que hay que tomar. Ahora, Más de 20 años que estamos con esquema de crisis. sí, claro. Ahora, infiero de esto que vos nos vas analizando, Eduardo, pormenorizadamente, que la inflación para este la pobreza para este 2024 probablemente esté rondando el 50%, porque hoy está en el 55%. Vos me decís, va a ser leve la baja en todo caso por este cóctel, ¿no? Desacelera la inflación, pero sube la desocupación, entonces probablemente uno de cada dos argentinos termine este 2024 en la línea de pobreza, por lo menos, ¿no? Es posible que sí, ojalá me equivoque, pero es muy posible que esté rondando el 50, un poco para arriba, un poco para abajo, Claro, sí, sí, sí. un poco para abajo, por este tema de la inflación, porque el mercado de trabajo viene muy asociado a la que es la situación de la estructura productiva, ¿no? Es decir, todo el trabajo no va a mejorar básicamente con una política de empleo maravillosa, no, eso no existe. Tiene que mejorar la estructura productiva, tenemos que empezar los argentinos a aumentar el Producto Bruto, a aumentar la riqueza que generamos en bienes y servicios, pero para que eso sea eficiente tiene que ser una política de Estado
consensuada, ¿sí? Y sostenida en el tiempo, que apunte a aumentar la producción y el trabajo, ¿no? Sí. Que es lo que no logramos en los últimos 20 años, ¿no? Bueno, no logramos nunca en realidad, ¿no? Pero no lo venimos logrando. Y a eso tenemos que apuntar, a que sea un acuerdo muy grande con los actores de la producción del trabajo. No solo es el sistema político el que tiene que acordar, ¿no? Que ya es un problema enorme, ¿no? Que acuerde el sistema político. Pero con eso solo no alcanzaría, ni tampoco con el alineamiento y emprolijamiento de las variables macroeconómicas, ¿no? Que sí puede ser necesario para que vengan inversiones, para que tener un horizonte más certero y todo, y para planificar, pero eso solo no soluciona. Hay que dar señales muy serias de que tenemos como nación, como Estado, políticas de Estado que apunten a aumentar la producción del trabajo. Y un segundo tema que es importantísimo, que son las economías regionales. Claro. ¿No? Tienen que ser diseñadas como políticas de Estado, por supuesto, a nivel nacional, pero de acuerdo con lo que son los gobernadores y lo que son los representantes de las regiones. Sí, ¿no? ni hablar. Bueno, ahí, por ejemplo, vos hablabas ahí de las economías regionales, justamente Eduardo, estaba viendo el aglomerado Trelew-Rawson porque hicieron un desagregado, ¿no? De cada uno de los departamentos en las distintas provincias, da un 56,5%, por ejemplo, ¿no? De lo que habla que, bueno, hay situaciones que se dan también adentro de cada una de las provincias bastante problemáticas, ¿no? Incluso por encima de lo que es el valor a nivel nacional. Sí, y pensemos también que muchos empleados de los municipios, ¿no? Tienen ingresos bastante bajos, ¿no? Es muy dispar la situación, sí. ¿no? Y pues, porque cuando analizamos los trabajadores ocupados, con datos del año pasado, que estaban mejor, estaban en un 45% de pobreza. Sí. El 30% de los trabajadores ocupados residían en hogares en situación de pobreza. Y cuando analizábamos lo del sector privado registrado y el sector público, era cerca del 16%, ¿no? Por eso también se nos rompe otra idea que siempre tuvimos los argentinos, de que uno puede estar un poco mal o la familia medio mal, pero consigue un trabajo, ¿no? Y sale adelante, ¿no? Y esto ya no es así, ¿no? El tener un trabajo, aunque sea, ¿no?, registrado, aunque sea en el sector público, no está asegurando esta situación de poder salir adelante, lo cual indica que es lo que se rompió en la Argentina, la movilidad social ascendente, ¿sí? Que un poco la teníamos ya por el hecho del desarrollo del país, de la tecnología como iba aumentando, del progreso en general, de participar en una sociedad, ¿no? Ahora sí, por supuesto, sigue existiendo, pero no tan generalizada, sí, como era el hecho antes, de que los hijos estaban mejor que los padres y esos padres habrían estado mejor que los abuelos. Claro. Ahora, déjame preguntarte, Eduardo, en ese relevamiento seguramente cualitativo, ¿no?, que ustedes siempre incorporan cuando analizan este dato de la pobreza, ¿tienen cómo fue el efecto en las diferentes o estratos sociales? Digo, clase alta, clase media, clase baja, seguramente con algunos programas que tocarán para la clase baja, pero no así para la clase media o clase alta, la cuestión impositiva. ¿Tienen ese análisis más fino? Sí, se hacen estudios tanto cualitativos y también con las encuestas, con lo cuantitativo, eso uno lo puede ir identificando. Y lo que hay que tener en cuenta, está muy bien el comentario, porque cuando hablamos de un 55% de población en situación de pobreza, estamos tomando gran parte de los sectores medios, ¿no? Porque la clase media está muy extendida en la Argentina. Entonces empiezan a verse afectados en sus posibilidades de consumo y en sostener también los consumos que históricamente tuvieron los sectores medios. Y relativamente, esto tiene que entenderle, tengo que explicarme bien para decirlo, puede ser que relativamente se vean más afectados en el diferencial de empeoramiento que tuvieron los sectores medios que los sectores de ingresos muy bajos, ¿no? Porque los aumentos más grandes se van dando en los consumos que son los típicos de los sectores medios. Claro. Pues una prepaga, el colegio para los chicos, los servicios, que son los que más consumen servicios. Claro, quizás, siempre lo debatimos, Eduardo, quizás aquello que no pesa tanto en esa canasta que mide el INDEC, porque decimos, che, se desacelera, y vos ves algunos
consumo de la clase media, decir, che, ¿cuándo se desacelera? Yo lo veo que es una línea para arriba y no para. Sí. Y también canastas que cada, el INDEC periódicamente ya las va actualizando también, ¿no? Los esquemas de consumo y la estructura de consumo de la familia. Pero eso se hace cada 10, 12 o 15 años, ¿no? Porque hay que hacer se hacen encuestas de ingresos y de gastos, ¿sí? En la cual se identifican la estructura de consumo y, como bien lo decía usted, cada nivel socioeconómico y cada uno de nosotros, por supuesto, en nuestra casa tiene estructura de consumo diferente. Sí. ¿No? Alguien va a pagar la cochera y otro va a tener un garaje, aunque las dos grupos tengan coches, ¿no? Otros van a tener que pagar el alquiler. Siempre hay que tener en cuenta que en los gastos que se tienen para las canastas no está, ¿no? Teniendo en cuenta el alquiler, se supone que es propietario. También con respecto a los sectores medios, muchas veces son personas que ya están en una edad de retiro, de jubilaciones, o cobran jubilación o pensión, o las dos cosas. Y muchas veces no pueden mantener los gastos de la estructura, ¿sí? Que tenían, ¿no? cuando estaban en actividad. Las expensas típicos de los sectores medios se les pueden ir muy elevadas, ¿no? Y eso complica mucho la vida. Al mismo tiempo, también los sectores medios altos, al ver los mayores gastos que tienen, muchas veces tienen que restringir lo que son las contrataciones, digamos, ¿no? Es decir, que alguien tiene un fondito en la casa y llamaba cada 15 días a alguien para que le corte el pasto, y capaz que lo llama una vez por mes, o se pone el fin de semana a podar, ¿no? A podar algo, a limpiar la pileta, o los diferentes, a bajarle la cantidad de horas de... Claro, sí, y además... Que pueden estar trabajando en la casa. Eso claro, es reciente también y para la rueda. Sí, claro. Además esa cadena te corta también esas changas que se podían llegar a generar para subsistir, ¿no? También claro, dentro de la actividad económica. Eduardo, muchísimas gracias por la posibilidad. No, por nada. Bueno, que tengan muy buenas tardes. Un saludo grande. Ahí pasaba el licenciado Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Comunicate con la radio. Es por acá. 154 37 86 96.